Bueno, aquí estamos tratando de retomar la catequesis. Yo espero que ahora sí podamos escucharnos. Por favor, escríbame si ahora se escucha mejor, cómo está el sonido. Entonces, yo ahí espero que ustedes vayan conectándose poco a poco. Entonces, les continúo hablando de que es muy importante reafirmarnos en la resurrección real del cuerpo de Cristo. Porque si nosotros no llegamos a afirmar desde la palabra y desde la revelación que Cristo ha resucitado en su cuerpo, entonces la esperanza de vida eterna, la esperanza cristiana, eh, es falsa, es nula. Entonces yo vuelvo a decir, mire, aquellos que están afirmando que la resurrección de Jesucristo es aparente o que la resurrección de Cristo es sumamente espiritual, son contrarios a la fe cristiana. Son contrarios. Ya lo hemos dicho que si la experiencia de María Magdalena, de las mujeres, de Pedro y del apóstol amado cuando van al sepulcro y lo encuentran vacío, tenemos que solucionar el por qué el sepulcro está vacío, porque el sepulcro vacío es un indicio de la resurrección. Y vuelvo y lo repito, para si no me escucharon en la primera parte, eh, la palabra de Dios nos afirma que los judíos compraron a los soldados y les dijeron, bueno, digan que cuando ustedes estaban dormidos, los discípulos de Jesús llegaron y robaron el cuerpo para decir que resucitó. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, y lo que estamos haciendo en esta catequesis, es desvelando el misterio de qué fue lo que pasó. O se lo robaron o resucitó, pero ¿qué pasó con el cuerpo? ¿Por qué ese sepulcro está vacío? Ahora bien, en el primer texto, el lunes de la octava semana de Pascua, hace 8 días, Jesús habla con ellas. Y yo digo, bueno, para yo entrar en relación con otra persona, necesito la mediación del cuerpo. Si no hay cuerpo, no hay mediación y no puede haber esa interacción personal. Y si la espiritualidad del encuentro me lleva a dejarme interpelar por Cristo persona a persona, es necesario que yo como ser humano tenga cuerpo y que... Entonces, si él habla con ella, uno podría decir, bueno, puede ser un fantasma que presenta allí la voz. Entonces seguimos mirando los textos y dice que ya el martes, en el texto del martes que nos presentó, Jesús no solamente dialoga, sino que llama a María por el nombre y ella lo reconoce y por eso le dice Rabuní, maestro. Es el reconocimiento de María hacia el que la ha enseñado, al que la ha liberado, al que la ha restituido a su dignidad. Y ella, la sorpresa es que ella lo abraza, le abraza los pies. Es el encuentro amoroso con Jesús. Y Jesús le dice, suéltame. Si le dice suéltame es porque lo ha tocado, lo ha cogido. Y ella no cogió un fantasma, sino que ha cogido un cuerpo. Entonces, pero vamos avanzando en ese revelársenos Jesús con su cuerpo resucitado. Dice, no he subido al Padre, suéltame, porque subo al Padre mío y Padre vuestro. Porque el Señor que nos ha hecho hermanos con su cruz, nos reconoce hermanos entre sí, pero nos muestra que la filiación de Él es una filiación natural y la nuestra es una filiación adoptiva. Listo. Pero esto ya es otro tema. Entonces, aquí ya encontramos a Jesús el martes de la octava de Pascua con un cuerpo que ella toca. El tercer día, el miércoles,
nos encontramos con los dos discípulos que van sin rumbo, con tristeza, hacia la aldea llamada Emaús, que es el texto del próximo domingo, si no estoy mal. Era ese mismo día, primer día de la semana, el día de la resurrección. Ellos van hablando y Jesús se aparece en el camino. Camina con ellos. Podríamos decir es un fantasma, pero bueno, camina con ellos. Les explica las escrituras. Y cuando les explica las escrituras, hace que arda en ellos el corazón. Es la efusión del amor, el encuentro con Jesucristo vivo, persona a persona, tiene que llevarme a arder el corazón en la llama del amor. O sea, yo no puedo decir me encontré con el Señor y me voy triste. Yo aquí incluso hago un paréntesis y a mí me cuestiona muchísimo mucha gente que va a misa y llegan cariestirados y salen carepuños, salen tristes o salen con una cara de amargura. Ese hombre, ¿con quién se encontraron? Porque ellos, mientras escuchaban la palabra, ellos les ardía el corazón. El Señor los iba transformando, los iba preparando para un encuentro mucho mayor, que era el encuentro mediante la fracción del pan. Jesús dialoga con ellos. El cuerpo, y Jesús tiene cuerpo, dialoga con ellos, hace la demanda de seguir el camino y ellos lo invitan a venir. Ellos lo invitan a que se quede con ellos. Pero no es un acto de solidaridad con Jesús. Es que cuando uno se siente tan amado por Dios, cuando uno siente que Dios es tan necesario, uno no se quiere despegar. Entonces, no es la caridad que le hacen a Jesús. Y aquí hago otro paréntesis, me perdonan ustedes que yo toque varios temas a la vez. Y es que hay una visión errónea, por ejemplo, cuando Jesús le dice al discípulo amado, esa es su madre, hablando de la Virgen María, y dice, y él se la llevó a la casa. Mucha gente piensa, ay, pobrecita María, es que pobrecita, ella sin esposo, el único hijo, y se le murió, la llevaron a la casa, pues para cuidarla. No, es ella la que cuida al discípulo amado. Es ella la que cuida a la iglesia. No le estoy haciendo un favor a la Virgen cuando me la llevo a la casa. Cuando yo me traigo a María a vivir conmigo en mi corazón, en mi casa, ella cuida de mí. Es ella la que cuida de mí. Ahora, los discípulos de Emaús le dicen, quédate con nosotros porque la noche ya se llega. O sea, ay, ¿qué caridad le están haciendo a Jesús? No, ninguna caridad. Es Jesús el que los fortalece a ellos. Es que yo voy a ir a misa porque a Dios le hace mucho bien. No, a Dios no le hace bien. Me hace bien a mí. Cuando yo me pongo bravo y soy el más tonto y digo me puse bravo con el Señor y no vuelvo a misa, ¿quién pierde? Pierdo yo. Entonces miren que allí ellos lo invitan a quedarse. Él se queda y allí en la mesa parte el pan y ellos lo reconocen al partir el pan. Él come con ellos. ¿Qué fantasma come? Jesús tiene cuerpo y por eso se alimenta. Jesús tiene cuerpo. Entonces, la resurrección del cuerpo la vemos reafirmada también en ese Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, los discípulos de Emaús. Hemos estado entonces mirando textos del Evangelio de San Juan, el capítulo 20, 21, Lucas en el capítulo 24 y continuamos. El jueves volvimos a leer Lucas y ya encontrábamos a esos discípulos de Emaús que ya habían perdido ese miedo, perdido esa tristeza, estaban llenos de emoción, se devolvieron a Jerusalén y testificaron que Jesús realmente estaba vivo, que ellos se lo habían encontrado. Pero miren lo que pasa aquí. Aquí es mucho más fuerte, es mucho más fuerte la palabra, porque Jesús se presenta, ellos estaban con las puertas cerradas y Él se presenta en medio de ellos. En medio de ellos, y les dice, les traigo la paz. ¿Cómo hizo entonces para entrar si la puerta estaba cerrada? Entonces, ya dijimos, no es un fantasma porque tiene cuerpo, lo abrazaron, porque habla y come. Entonces aquí tenemos que decir que es el mismo cuerpo de Jesús, pero glorificado.
que sufrió un cambio estructural en el cuerpo, pero que es su cuerpo. Y yo digo de su cuerpo porque más adelantico vamos a mirar que es el mismo cuerpo. Pero algo pasó. Cuando a San Pablo le preguntan cómo vamos a resucitar, él inmediatamente dice, miren, yo no sé cómo, pero vamos a resucitar en este mismo cuerpo. Y esto nos va a tener que llevar a nosotros a reafirmar en el respeto de nuestro cuerpo como templos vivos del Espíritu Santo. Eso tiene que ser como la conclusión de esta catequesis que estamos adelantando y ya llevamos cerca de la media hora. Yo espero que podamos alcanzar. Hoy ustedes han estado muy juiciosos, hoy no han preguntado. Me imagino que están ahí escuchando solamente. Bueno, entonces continuamos. Yo les agradezco a ustedes la atención. Él se acerca y le dice, les traigo la paz. La paz que uno encuentra cuando hay esperanza. Miren, si la resurrección no hubiera sido posible, si no resucitáramos, el fracaso humano sería terrible. Caeríamos nosotros en la nada. O sea, ¿para qué vivimos? ¿Para qué luchamos? ¿Para qué nos esforzamos? ¿Para qué hacemos el bien si todo esto con la muerte se acaba? Cuidado, porque hay gente muy católica que dice el mundo se acaba para el que se va muriendo y eso después de aquí no pasa nada. Y es vivir en la nada. A nosotros nos guía la esperanza de la vida eterna. Y no hay vida eterna si nosotros no creemos en esa resurrección del cuerpo. Del cuerpo. Es muy importante esto. Y el encuentro con Jesucristo me reafirma que la muerte ha sido vencida. Que hay posibilidad de vida plena junto al Señor. Mire, cuando estoy en bautismos, el domingo bauticé un niño y yo siempre pregunto, bueno, este niño ha sido hecho hijo de Dios, ¿hasta cuándo? Y mucha gente me dice, padre, hasta que se muera. Y resulta que no. Nosotros somos hijos de Dios por toda la eternidad. Incluso, Dios no lo quiera, si llegásemos a condenarnos, en el infierno seríamos hijos de Dios condenados. Porque somos sellados para la eternidad. Hay eternidad. Hay vida eterna. Entonces, cuando uno habla de resurrección, está hablando de vida eterna, está hablando de esperanza, está hablando de ese motor que me impulsa continuamente a hacer las cosas bien para agradar a Dios. No para ganarme la salvación, cuidado, porque la salvación ya está dada en Cristo, sino para no perder ese regalo que Cristo me ha dado en la cruz, porque me ha liberado del pecado de la muerte y me ha dado vida eterna resucitando. La cruz me gana el perdón de los pecados. Y la resurrección me dona la vida eterna. Yo continúo porque me estoy demorando un poco. Entonces ellos, cuando Jesús les habla allí, bueno, Él se pone en medio. Yo les explicaba el domingo que el Señor resucitado reclama un centro en nuestra vida. Reclama el centro de nuestro hogar. Toda nuestra vida, cuando nos encontramos con el resucitado, tiene que cambiar. Y tiene que girar solo en torno a la persona de Jesús. A la persona de Jesús, el centro. Ellos se asustan y dicen, pensaban que habían visto un fantasma. Claro, uno está encerrado en una habitación, lleno de miedo, y se le aparece un tipo ahí, y uno dice, ¿por dónde entró? ¿Es un fantasma? Y viene otra vez la duda. ¿Qué pasó allí entonces? Ya lo del sepulcro vacío lo estamos resolviendo. Pero vuelve la pregunta, ¿es un fantasma? Sí, ahí vemos un cuerpo. Mucha gente dice, a mí se me apareció don fulano de tal después de muerto. Es un fantasma. Pero ¿será que Jesús es un fantasma también? Miremos la palabra. Entonces continúa, yo estoy leyendo Evangelio de San Lucas, el capítulo 24, el texto 35 al 48. Es todo el texto de Maús. Ese ya sea
el testimonio de los discípulos de Maús, el testimonio de los demás que han tenido esa experiencia con el resucitado, porque cada uno la tuvo. Entonces él le dice, ¿por qué se asustan tanto? ¿Por qué hay tantas dudas en su interior? Y miren lo hermoso del texto. Dice Jesús, yo leo, estoy leyendo el texto de la palabra, dice Jesús, mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Bueno, ¿y por qué las manos y los pies? ¿Por qué el Señor muestra sus manos y sus pies? Otra pregunta para hacernos. Resulta que hay una identidad inmensa. Yo aquí la cruz la tengo aquí arriba. Pero hay una identidad inmensa. Allí tengo la cruz. Hay una identidad inmensa entre el crucificado y el resucitado. Por eso son las manos y los pies. ¿Qué pasó en las manos? Allí estaban los clavos. ¿Qué pasó en los pies? Allí estaban los clavos. Tiene que haber una identidad profunda entre ese que caminó con ellos, ese que comía con ellos, ese que los enseñó, y el resucitado. Emanuel Luciano dice, la cruz no sirve de nada. ¿Cómo, Emanuel, vas a decir eso? La cruz es el signo del amor. Y si lees el Evangelio de San Juan, te darás cuenta, Luciano, Emanuel, que Cristo desde la cruz reina. El texto del Evangelio de hoy afirma nuevamente, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre será levantado y atraerá a todos hacia sí, para que tengan vida en abundancia. Es la cruz. Entonces, no me echen abajo la cruz, porque un evangelio cristiano sin cruz no es el evangelio. Cuidado, porque Manuel me está diciendo la cruz no sirve de nada. Claro que sí sirve. San Pablo lo va a afirmar, Emanuel. Me perdonan ustedes que yo me salgo un poco, pero es necesario. San Pablo dice, predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y burla para los griegos, pero para nosotros es fuerza de Dios. Si nosotros no miramos hacia la cruz, si nosotros no miramos al crucificado, no entendemos la resurrección. Si Cristo no fue crucificado, nosotros no somos redimidos. La cruz, que era un signo de muerte, de maldición, y donde morían los peores reos, allí muere Cristo. Allí muere Cristo. Y Cristo muere como un reo de los peores porque carga con su pecado, Emanuel, con el mío, con el pecado de todos los hombres, de toda la humanidad, de todos los tiempos. Muere en la cruz por amor y allí ese leño de cruz que es maldición se convierte en un signo de bendición. Entonces, cuando yo miro hacia la cruz, y yo lo he dicho en muchas de mis homilías, en muchas de mis reflexiones, tener la cruz es un signo muy grande porque nuestra vida se entiende desde la cruz. Desde la cruz. Porque en la cruz, Emanuel y todos los que me están escuchando, es donde nosotros aprendemos el perdón. ¿O dónde fue que el Señor dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen? Si yo no comienzo a justificar a mis deudores, como lo hace Cristo en la cruz, yo no soy capaz de perdonar. La cruz es signo de muerte. Cuando yo miro la cruz, Dios me está enseñando a morir al hombre viejo para resucitar a la vida nueva. Cuidado con mirar el Evangelio solamente como resurrección, porque no hay resurrección sin cruz. El misterio pascual de Cristo, pasión, muerte y resurrección, es uno solo. La vida de Cristo es una sola. Me dice Emanuel Luciano, tener una cruz no sería como una idolatría. No, Emanuel. No, Emanuel. Si miras la palabra de Dios, me hace salir un poco, pero voy a dedicarle una catequesis a hablar de la idolatría. Porque si miras, idolatría es convertir un objeto, una persona, un elemento, como si fuera un Dios.
Si tú miras la cruz y la adoras como si fuera un Dios, tú eres idólatra. Pero si miras la cruz y te recuerdas allí que es el signo más grande del amor, no estás siendo idólatra. Yo tengo algunas imágenes, en el templo tengo imágenes. Pero si yo adoro esa imagen como si fuera Dios, yo soy idólatra. La imagen es diferente a un ídolo, Emanuel. El ídolo reemplaza a Dios. La imagen es un recuerdo. La imagen es una representación. Y si me dices que Dios prohibió hacer imágenes, bíblicamente le digo que Él prohíbe la imagen cuando se convierte en ídolo. Porque hay textos bíblicos desde el Antiguo Testamento donde el Señor mismo manda hacer imágenes. O dígame usted, cuando las serpientes mordían a los israelitas en el desierto, Moisés ora a Yahvé y Yahvé le dice, hazte una serpiente de bronce. Coloca un estandarte para que cuando miren hacia la serpiente ellos sean curados. Es una imagen. ¿Quién la mandó a hacer? Dios. Es pecado. Ahora el hombre es imagen de Dios. Jesús es imagen del Padre. Tú eres imagen de Dios. Entonces, ¿tú eres un ídolo? No. Cuando la imagen se convierte en un ídolo, hay que destruirla. Por eso, esa serpiente que Moisés construyó en el desierto, el Señor le manda al rey Ezequías, allá en Primera de Reyes, a que la destruya, porque se ha convertido en un ídolo. Entonces, la cruz no es un ídolo. A mí me perdonan, estoy siendo tal vez un drástico, pero estoy siendo muy claro. Yo cargo la cruz, la tengo, la pongo, les he dicho, pónganla en un lugar donde lo vean, ni siquiera al lado de la cabecera de la cama, a los pies, para que siempre miren hacia Cristo, miren hacia la cruz y se recuerden que ustedes no se pertenecen, sino que son comprados con la sangre de Cristo. Es muy importante esto. Entonces, no es un ídolo, Emanuel. Yo creo que tenemos que mirar qué es un ídolo, qué es una imagen, y créanme que voy a dedicar una catequesis para hablar de esto. Yo espero, Emanuel, que esté aclarando, y hay muchos que no me preguntan, que lo creen, pero hace falta. Hay muchas cosas de la fe católica que siendo católicos nosotros no las entendemos. Emanuel, gracias por estar ahí y gracias por preguntar, gracias por hacernos hablar del tema, que nos ayuda a enriquecernos a todos. Continúo. Gracias, Emanuel. Entonces miren que hay una identidad. Él dice, les muestro mis manos y mis pies porque hay identidad. Y esa identidad del cuerpo nos tiene que llevar a nosotros, mis hermanos, a respetar nuestro propio cuerpo. Yo tengo que aceptarme tal y como soy. Muchos se preocupan, por la vida espiritual y la vida corporal no. Y allí entonces, cuando uno piensa en una resurrección espiritual, nos podemos volver espiritualistas. Es la gente que va, llora y siente que le hormiguea el cuerpo y siente muchas cosas y vive una espiritualidad desencarnada. O hay otros que pueden estar viviendo una vida tan encarnada que se olvidan de la vida del espíritu. Y aquí tenemos que descubrirnos cuerpo y alma. Entonces, cuando a mí me dicen oremos por el alma de fulano de tal, yo digo oremos por la persona, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, estoy hablando de resurrección del cuerpo y es muy importante nosotros valorar nuestro cuerpo. ¿Con qué cuerpo vamos a resucitar? Como el resucitado, como Jesús. ¿Con qué cuerpo resucita Jesús? Con el mismo cuerpo que prendió de la cruz, que estuvo colgado de la cruz, es el mismo. Entonces, ¿con cuál cuerpo va a resucitar el Padre Aldemar? Pues con este, así, morenito, feíto, ese es. Uno va a resucitar con este mismo cuerpo que va a ser glorificado, yo digo, sin cirugías. O sea, el que se mandó a colocar retoques, a poner accesorios en su cuerpo para verse mejor, eso va sin silicona. Como Dios te creó, así vas a resucitar, con tu cuerpo. Otra cosa es, ¿para dónde vas? La palabra de Dios también habla de resurrección de todos, unos para la vida y otros para la muerte. Por eso si ustedes miran el juicio final en Mateo, dice que el Señor separará a unos a la derecha, a otros a la izquierda.
Unos para la condenación y otros para la vida eterna, la salvación. Y que eso podría ser divinamente otro tema de catequesis. Pero yo quisiera que continuáramos. Entonces, miren cómo el Señor está mostrándose que es su cuerpo, el mismo cuerpo, las manos y los pies. Ellos se llenaron de alegría, pero también de asombro. Es una cosa rarísima. Y yo aquí reafirmo y defiendo un poco la fe de los discípulos, porque para ellos fue más difícil que para nosotros. Uno a veces dice, pero ¿cómo no le creyeron a Jesús? ¿Pero cómo si lo vivieron con Él? Pero es que ellos no tenían las posibilidades que nosotros tenemos. Ellos no tenían la Biblia que nosotros tenemos. Ellos no tenían los relatos de los evangelios que nosotros tenemos. Esto que yo estoy usando aquí, la palabra de Dios, ellos no la tenían. Cuando Jesús hablaba de voy a morir, voy a resucitar, y decían, ¿qué vaina es esta? Y les daba miedo. Y no entendían, y por eso Jesús se transfiguró y les mostró la gloria antes de resucitar. Pero nosotros ya entendemos mucho más porque tenemos toda la experiencia de la Sagrada Escritura y la experiencia de una iglesia que ha caminado y la experiencia de estos hombres que se encontraban con el resucitado. Y tenemos que entenderlo de esa manera. O sea, la fe nuestra hoy tiene que ser mucho más viva que la que tenían ellos allá, porque ellos estaban despejando dudas. Nosotros hoy lo creemos. Él le dice, no tengan miedo, tienen algo de comer, vuelve a comer con ellos. Entonces miren que el sepulcro está vacío porque Jesús resucitó, no se lo robaron. Está resucitado, pero no es una resurrección aparente, tiene un cuerpo. No es un fantasma porque tiene las huellas de los clavos y tiene la huella de la lanza en el costado y además come. Entonces no es por ninguna razón un cuerpo aparente, no es una resurrección espiritual, no es un fantasma, es el mismo Señor. Entonces, aquí él incluso, miren, dice, la Escritura dice que el Mesías debía sufrir la muerte y resucitar al tercer día, y que en su nombre será en todo el mundo un llamado al arrepentimiento. En este texto yo quiero aclarar algo, porque a veces nos vamos confundiendo con los tiempos litúrgicos, porque nos vamos acostumbrando a celebraciones. Entonces, uno va y encuentra, alguna vez entré a un templo y encontré el sepulcro arreglado todavía, ya por allá finalizando el año, pues porque hay que hacer arreglos. Entonces uno pasó Semana Santa, quitó todos los arreos y todos los arreglos de Semana Santa y quedamos listos para hacer la Navidad y preparamos el pesebre. No, de eso no se trata. Entonces, ¿cuál es el tiempo que nos llama a la conversión? La Cuaresma. Ya el tiempo de Pascua es tiempo de alegría. Pero resulta que todo tiempo es de conversión y todo tiempo es de alegría. El encuentro con resucitado, con Jesús resucitado, es un encuentro que me alegra el corazón y que me llama al arrepentimiento. Oiga, esto vale la pena. Debo cambiar de vida, debo resucitar con Cristo, debo cambiar mi estilo de vida, mi estilo de pensar y mi estilo de actuar. Por eso fue tan importante, a mí me emocionaba, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, el domingo, hablar del envío del Espíritu Santo, el resucitado que sopla el Espíritu. Y yo decía, ¿para qué? Pues para construir comunidad, para ser diferentes. Yamile Montiel dice, o lo que dicen que se había reencarnado. No, en ninguna parte de la Biblia aparece esa posibilidad de la reencarnación de Cristo, no. Pero algunos creen en la reencarnación, incluso algunos que se llaman cristianos, pero realmente profesan otro estilo de vida, de reencarnación. Eso es una falsedad. Nosotros aquí reafirmamos resurrección. Entonces, este tiempo de Pascua, el tiempo de encuentro con el resucitado, tiene que ser primero para mí y luego para los demás un llamado, un llamamiento al arrepentimiento para obtener el perdón. Porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y se tiene que anunciar desde Jerusalén, en este caso, desde nuestra propia familia, y debemos de dar testimonio de lo que hemos experimentado. Yo estoy hablando del jueves de la octava de Pascua en ese texto de los discípulos de Emaús. Voy al viernes y el viernes el Señor se aparece en el Evangelio de San Juan, capítulo 21. Ligia Isabel Campo dice resucitado, claro, no hay otra palabra. Jesús resucitó y a eso reafírmele, resucitó en su cuerpo.
Es la resurrección de la carne. Por eso, si ustedes me escuchan los domingos en la oración del credo, yo hablo de resurrección de la carne, no resurrección de los muertos, porque para mí las dos cosas están bien decirlas, pero para mí es más propio, más claro, más castizo decir resucitado en la carne. Para mí es más castizo decir oramos por nuestro hermano fulano de tal, que decir que oramos por el alma de, que también tenemos que hablar en algún momento. Lo pedían ustedes sobre el purgatorio, lo vamos a hablar también en una catequesis. Dios nos prestará el tiempo. Yo veo que esto se está alargando y tal vez este sea el momento de encontrarnos en catequesis y de formarnos un poco más. Allí en el texto del capítulo 21, Jesús se aparece, se muestra nuevamente a los discípulos y ellos que han ido a pescar, Jesús llega, les pide que si han pescado algo, ellos dicen no hemos pescado nada, y Jesús los manda a echar la red a la derecha de la barca para que encuentren el pescado. Y yo les explicaba que en la palabra de Dios la dirección derecha-izquierda es muy significativa, porque a la derecha se sienta el Hijo del Hombre, Jesús, a juzgar el mundo. A la derecha van los bendecidos y a la izquierda van los que no han alcanzado la bendición. Es muy importante decirlo de esta manera. Y él le dice, echen la red a la derecha, donde está la bendición. Echar la red a la derecha significa dejarme direccionar por el resucitado. Si yo entro en esa espiritualidad del encuentro, de encuentro con Jesús resucitado, debo dejarme direccionar por él. Si yo realmente celebré la Pascua, mi vida tiene que dar un revés y desandar lo andado para dejarme dirigir por el Señor, para dejarme dirigir por él. Jesús me manda que las cosas que yo sé hacer las haga en su nombre y a su manera, no a mi manera. Mire, yo aquí hago otro paréntesis y el Señor se sale con la suya siempre. Esa es la inteligencia de Dios. Nosotros en las parroquias teníamos planes pastorales, programas. Teníamos programada una Semana Santa bellísima a nuestra manera y Jesús no la tumbó. Nos desacomodó todo para que nosotros hiciéramos las cosas a su manera. Y ahora se están haciendo a su manera y Dios está actuando. Entonces yo creo que tenemos que dejarnos dirigir. Este año no habrán primeras comuniones, no habrán confirmaciones. Yo digo, si somos responsables con la formación, no habrán. Pues porque todo cambió. Porque la pastoral hay que hacerla de otra manera. Porque hay que replantearnos los retos. Eso significa echar la red a la derecha. Replantearnos en nombre de Cristo el modo de vivir, el modo de lanzar las redes. Amanda me da un texto bíblico y yo aquí a la mano no tengo la Biblia, me tocaría pararme, irme a buscarla porque estoy aquí lejos de la biblioteca. Ella nos pide recordar Ezequiel 33-37. Jesús direcciona la vida de los discípulos. Jesús resucitado la direcciona y les pide echar la red y ellos lo hacen y descubren tanta bendición de Dios. Descubren la bendición de Dios al obedecerlo. Luego Él se acerca, toma el pan y lo reparte. Y dice, es la tercera vez que se aparece después de resucitar y allí lo reconocen. Y allí lo reconocen. Todo este texto, toda esta manera de que el Señor y que la misma Iglesia nos ha mostrado la resurrección en estos días, nos tiene que llevar a nosotros a reafirmar entonces esto. Bueno, yo creo que aquí nos queda claro la resurrección del cuerpo y de nuestro cuerpo también para el Señor. Ahora, la consecuencia de la resurrección. La consecuencia de la resurrección en nuestra vida tiene que ser un cambio como iglesia, un cambio como persona, un cambio como familia.
Yo quiero invitarlos, mis hermanos, en este momento, que tenemos todo el espacio para meditar allí en la casa. Eh, y es que pensemos que ya no podemos vivir como vivíamos antes. Hacíamos tantas cosas en las parroquias, eh, habían tantas procesiones que parecían de trasteo, la gente se cansaba. ¿Y qué quedaba después de todo esto? Un cansancio, un desorden. Había que recoger todo, recoger telas, doblar, poner. Y nos quedábamos preparando y pensando en cómo va a ser el pesebre, cómo va a ser la fiesta patronal. Y vivimos de momentos litúrgicos. Y resulta que la resurrección no es de un tiempo. Este encuentro con Jesús resucitado nos tiene que llevar a nosotros a vivir permanentemente la resurrección, permanentemente el encuentro con Jesucristo vivo. Y nos tiene que llevar a ser comunidad. Ese texto de los Hechos de los Apóstoles, porque el Evangelio del Espíritu, o los Hechos de los Apóstoles, que es el mismo libro, nos relata la vida de la primera comunidad cristiana después de la resurrección. Cómo la fe va fortaleciéndose, y cuando se fortalece la fe, se fortalece la vida de comunidad. Yo no puedo decir es que yo soy muy creyente, tengo mucha fe, yo siento cosas cuando oro. No. Si yo realmente me encontré con el Señor, si yo realmente viví la resurrección, yo construyo comunidad. Yo construyo comunidad. Yo he sido muy fuerte con algunos grupos apostólicos eh, y con algunos cristianos, porque realmente, mis hermanos, o despertamos o nos vamos a quedar durmiendo todo el tiempo. La multitud de creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Vivían en comunidad. Y el texto del domingo de los Hechos de los Apóstoles decía que ellos eran asiduos en la oración, en la predicación apostólica, en la fracción del pan y en la caridad. Para eso Dios nos da su espíritu. Si yo vivo como resucitado, yo me alimento de Dios. Yo construyo comunidad. Y digo construyo cuando vivo en torno a una vida parroquial. Yo debo ser parroquial. Y aquí viene otro tema de catequesis, y es que la Iglesia Universal se concretiza en la vida de parroquia, no de grupo apostólico. Entonces uno mira que un grupo carismático, que un grupo catecumenal, que un grupo del proceso cine, que un grupo legionario, que un grupo del Sagrado Corazón, que un voluntariado en la iglesia, vive como iglesia allá y se reúnen y celebran su fe allá. No, viven su espiritualidad, pero necesitan vivir como resucitados en medio de una comunidad llamada parroquia. ¿Por qué razón? Porque en la parroquia se concretizan los carismas diversos que da el Espíritu en torno a una persona, cabeza de la iglesia, que representa a Cristo, que es Cristo en la persona del sacerdote. Entonces, no me pueden ustedes reemplazar la Eucaristía dominical de templo por una Eucaristía particularizada para un grupo. O sea, me han dicho, padre, eso lo dice el concilio, lo dice no sé qué. No, yo en la espiritualidad eclesial lo entiendo de esta manera. Yo el domingo me encuentro con hermanos que tienen otro tipo de espiritualidad, otra forma de vivir su fe. Nos encontramos todos como hermanos, somos diferentes, pero nos encontramos en torno a una sola mesa. Yo no puedo decir, no, es que como yo vivo mi vida, yo como en esta mesa de comedor allí, es la misma comida, pero me la como aquí separado, mi otro hermano la come allá. No, somos hermanos de una misma familia y nos sentamos en la misma mesa, en la misma mesa. Entonces nos unimos viviendo la oración, somos muy orantes. Entonces si yo celebré hoy, celebro la resurrección, la viví, la experimento, yo debo ser una persona orante. Debo ser una persona amante de la palabra de Dios y de la
predicación. La escucho, la medito, la vivo y la predico. Soy misionero. Tercero, busco los sacramentos. Busco la Eucaristía, busco la reconciliación, busco los sacramentos, los vivo. Y luego vivo la caridad. Ejerzo la caridad. Ahora bien, miren mis hermanos. Esto de que yo estoy hablando de iglesia parroquial, lo estoy diciendo también de la familia. Excelente padre, los grupos Proceso Cine son parroquiales. Somos parte activa de nuestra parroquia. Claro, claro, Alexa García me está diciendo, desde luego, todos los grupos apostólicos hacen parte de una parroquia. Entonces, cuando yo como sacerdote llego a una parroquia, yo soy diocesano, mi carisma es diocesano, es parroquial, es secular. Lo que hace el sacerdote es descubrir los carismas y meterlos como en un engranaje, de modo que todos los carismas, como en un engranaje, vayan girando y vayan construyendo comunidad. Pero todos son la misma familia con diferente carisma. Así se tiene que vivir. Y esa es la vivencia de resurrección en la vida parroquial. Ahora, en las familias, yo insisto, mis hermanos, cada uno piense que este tiempo de Pascua que estamos viviendo, confinados en nuestras casas por gracia de Dios, es el tiempo de que nosotros nos demos cuenta que tenemos que buscar la unidad. Vivir como resucitados es orar en familia, es meditar la palabra en familia, es vivir la palabra en familia, es alimentarnos en nuestra fe en la familia, es vivir la caridad. Esos pensamientos de me voy a separar, esos pensamientos de cuando pase esto, yo dejo esta vieja, me voy con otra, cuidado. No es de esa manera. No es de esa manera que tenemos que vivir. Yo creo que aquí tenemos que replantearnos muchas cosas en nuestra vida de fe a través de esta cuarentena y de esta palabra de Dios. ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Qué está pidiendo el Señor? ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Yo de esta manera estoy terminando esta catequesis y entonces la consecuencia tiene que ser un cambio de vida. Miren que esta Pascua que Dios nos permitió vivir nos tiene que replantear la vida a todos, a los padres de familia, a los hijos, a los sacerdotes. El mundo ha cambiado, la vida ha cambiado y los intereses tienen que cambiar también. Ahora la preocupación no es solamente doctrinal. La preocupación también tiene que ser ahora por cómo estamos sobreviviendo todos. ¿Cómo puedo yo ayudar al otro? Yo ayer hablaba con la hermana encargada de la catequesis y yo le decía, hermana, mire, no, hoy en día no tenemos que preocuparnos solamente por dar doctrina a los niños a través de un celular, a través de las redes sociales. Si queremos preocuparnos por ellos, tenemos que llamarlos y preguntarles cómo están viviendo, cómo están llevando este tiempo de dificultad, tienen que comer, cómo los podemos ayudar. Eso es catequesis, eso es vivencia en comunidad. Es lo que tenemos que hacer. Yo vuelvo y les digo, gracias por estar ahí, gracias por escuchar. Hoy fueron muy silenciosos y pues estaban muy reflexivos ahí escuchando. Gracias. Ahora si alguno tiene alguna pregunta, la podemos responder en estos últimos momentos. Yamile Montiel dice, es necesario entender a nuestros hombres, no son máquinas de hacer dinero. Claro, aquí en esta cuarentena nos tenemos que descubrir personas con sentimientos. Miriam, muchas gracias a ustedes también. Yo les comparto, lo he tenido así en mi pensamiento y antenoche y anoche lo he estado como decidiendo. Muy pronto van a aparecer unos videos pequeños de 1 minuto, 2 minutos, de retos cristianos, de cómo vivir nuestra fe. Consejos muy prácticos para vivir la fe que nos van a ayudar.
que uno quisiera hacerlos diarios, pero a veces la inteligencia, la mente no me da para tanto, los espacios no me dan para tanto, pero van a ir apareciendo poco a poco y ustedes los pueden ir promoviendo. Ustedes han sido muy fieles a la formación y a la evangelización a través de esta página, a través de las redes, y yo se los agradezco muchísimo. Créanme que me he sentido vivo, me he sentido con parroquia y una parroquia muy grande. El Señor me agrandó los horizontes. No he podido salir a las veredas, a los barrios a celebrar misa, encontrarme con mi gente. Algunos vienen aquí a la parroquia, se ubican ahí en la calle, están, celebran conmigo la fe, que es muy bonito, pero ustedes me hacen sentir que hay mucha gente esperando, esperando de verdad. Eh, yo creo que el martes nos volvemos a encontrar y pues tendremos un tema nuevo. Está el tema de los ídolos. Hay muchas cosas por hablar, ustedes pueden proponer y ahí vamos mirando qué podemos hacer. Saray Antonio Morales me pregunta qué irá a pasar con la catequesis de este año. Mire, Saray, yo creo que después de que pase todo esto, lo más lógico, yo me estoy adelantando y me perdonará mi obispo, me perdonarán los otros sacerdotes. Yo espero que el obispo nos reúna y, y estudiemos lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo y programemos nuevamente cómo se va a hacer. Yo creo que aquí tenemos que descubrir que el Señor nos pide nuevos modelos de catequesis, nuevo estilo, y tenemos que quitarnos de la mente que este año va a haber sacramentalización. ¿Qué pasa? Lo que me pregunta Sarai me ayuda porque yo he tenido una reflexión en mi mente y es que muchas veces nos hemos dedicado a sacramentalizar. Y las parroquias son muy efectivas porque tienen 100, 200, 300 niños de primera comunión, 200 de confirmación y el número influye. Y bautismos, y estamos bautizando con manguera, no estamos catequizando. Y lo que manda el Señor es vaya y anuncien el Evangelio. Quien cree y se bautice se salvará. Pero tiene que haber una catequesis profunda. Haber y estudiar muchas cosas, de modo que nos quitemos de la cabeza que los sacramentos se celebran en diciembre. Como un año B, donde comencemos a mitad de año y terminemos a mitad del otro año, o sean 2 años o año y medio de formación, las directrices de nuestros obispos nos planteen, después de un estudio de la realidad, nos planteen qué se tiene que hacer en las parroquias. Tenemos que planear y tenemos que mirar. Pero en este momento, la preocupación no es cuándo haremos primeras comuniones, cuándo haremos confirmaciones, sino cómo vamos a seguir alimentando la fe, cómo vamos a seguir viviendo nuestra fe como resucitados. De modo, Saray, que su preocupación es muy importante, y eso me ayuda a decir esto, que es un pensamiento muy personal. Yo espero, eh, lógicamente, que cuando pase esto y nos podamos reunir con el obispo estudiando con nosotros la situación, el, leyendo la realidad a la luz del Evangelio, pueda darnos luces y podamos encontrar caminos de evangelización. Y miramos aquí qué más dice. Sería bueno aclarar el término infiernos en el credo que profesamos. Muchos están confundidos. Yo no sé si alcancé. Esto de los infiernos yo lo había mencionado la vez pasada y les explicaba que en el credo aparece la palabra en plural. Jesucristo descendió a los infiernos, que no es lo mismo decir en que en singular. La diferencia es grande. En plural significa lugar de los muertos, camposanto. Entonces Jesús desciende a los infiernos porque va al sepulcro y allí hace partícipe a todos los muertos, todas las personas que han muerto los hace partícipe de la resurrección. Decir que Jesús bajó al infierno
Sería una falsedad porque el infierno es el lugar de la condenación y Jesús no baja nunca a la condenación, al lugar de la condenación, porque allí hay un abismo insondable, lo dice el Evangelio de Lucas en el episodio del rico y de Lázaro. Un insondable que aunque quisiéramos pasar no podríamos. Entonces, cuando decimos infiernos, lugar de los muertos. Estamos diciendo que Jesús hizo partícipes a los justos que habían muerto, los hizo partícipes de la resurrección. Entonces espero, Ligia, que eso quede un poco más claro. Es la segunda vez que lo respondo. Que somos todos iguales a los ojos de Dios. Quienes... Bueno, Alexa, yo creo que nos hemos dado cuenta que la vida es más sencilla de lo que parecía, que a veces nos complicamos tanto la vida y que a veces gastamos tanto en consumismo. eh, Alguien me decía, gastamos tanto en ropa que ya ni siquiera usamos porque con lo que tenemos para la casa es suficiente. Nos hemos dado cuenta que la vida es más sencilla y que hay tanto gasto que podemos obviar. Este tiempo ha sido un tiempo de ver la providencia de Dios, de vivir la providencia de Dios. Incluso, mire, la vida en las parroquias. La vida en las parroquias ha sido providente. Dios nos ha sostenido de una manera providencial. Y seguiremos. Eh, Esta cuarentena dice que va hasta el 11 de mayo. Yo no creo que vaya hasta ahí. Yo creo que eso se alarga más. El presidente dijo son 18 meses para abrir centros de aglomeración pública y eso incluye los templos. No sé si Dios quiere que qué hacer para llegar a todos desde nuestras parroquias. Mire, la iglesia hay que reinventarla con la fuerza del Espíritu. Y, y lo que el Papa nos dijo desde que llegó al pontificado, no le hemos querido poner cuidado y yo creo que llegó el tiempo de abrir las puertas y ver nuevos horizontes en la iglesia. Eh, Tenemos que arriesgarnos. Y este tiempo de cuarentena, Yesid, nos ha enseñado que la evangelización está comenzando. Esa señal se me cae cada rato. Le decía a Yesid que tenemos que redescubrir que la iglesia está en el comienzo y que tenemos que evangelizar. Evangelizar y dejarnos evangelizar. Es tiempo de replantear para la calidad de la catequesis, claro, Diana. Extrañamos la iglesia. Entonces, de la iglesia que somos, estamos... sí, pero el templo está cerrado, pero la iglesia está abierta. Y hemos seguido celebrando y hemos seguido viviendo nuestra fe y hemos seguido alimentándonos. Otro tema, yo lo había dado hace un tiempo, tal vez hace 2 años, es la comunión espiritual, que yo creo que va a ser uno de los temas muy cercanos, porque en este momento se habla mucho de la comunión espiritual, pero hay que saberla hacer. Ay, Dios. Esto me va a tomar un video porque la señal está muy intermitente. Yo de todas maneras les agradezco muchísimo en este momento de encuentro. Les agradezco por permitirme enseñar, permitirme ejercer mi ministerio. Eh, Hace poco me enviaron un video donde algunas familias decían gracias a los sacerdotes por esto y por aquello. No soy yo y somos nosotros que le agradecemos a ustedes por permitirnos seguir ejerciendo, seguir enseñando, seguir compartiendo nuestra fe, seguir celebrando la fe. Son ustedes los que nos han permitido mantenernos vivos en nuestro ministerio. Por eso, en nombre de todos mis hermanos sacerdotes, a ustedes, mis hermanos, mis fieles, gracias. Gracias por prestarnos ese tiempo. Habían podido verse en una película, jugar,